Una vez más con ustedes en Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Continuaremos hoy con nuestra serie de profecías bíblicas en el Sermón del Monte Los Olivos, también conocido como el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y en esta ocasión les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio ya mencionado, Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 45 hacia el versículo 51, en lo cual hoy estaremos enfocándonos en esta conferencia de esta ocasión, basado en tres aspectos principales que estaremos tratando hoy, y le hemos titulado esta conferencia Esclavos fieles al regreso de su Señor. Esclavos fieles al regreso de su Señor. Estaremos enfocándonos en tres principales aspectos. 1. Esclavo fiel. 2. El Señor reconocerá tu labor. 3. El esclavo infiel. 3. El esclavo infiel. Basado en estos tres aspectos, quisiera compartir con ustedes uno de los poemas inspirados en un sagüeso. Y dice de la siguiente manera el poema: para conocer la lealtad, la fidelidad, el agradecimiento, la confianza, el perdón, el compañerismo en su más pura expresión, comparte tu vida con un sagüeso. O más específico, comparte tu vida con un perro. ¿Qué quiere decir la expresión de este poema? Pues se basa en la historia de un canino o de un sagüeso que espera durante 9 años en la estación del tren a su dueño, con quien había compartido esa confianza, ese compañerismo en su más pura expresión. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Su dueño había partido al más allá, y ese canino, como no tenía conciencia de que su dueño nunca iba a volver, él lo esperó con fidelidad, fielmente, a que él retornara otra vez. Y todos los días en el parque, frente a la estación del tren, él esperaba con paciencia durante 9 años que su dueño retornara otra vez. Justamente hoy, basado a este poema o a esta expresión de frases, quiero incitar o invitar a todos los que nos están sintonizando a que nosotros rescatemos la fidelidad de ese canino, conocido como Hachi, un perro oriental que esperó durante 9 años a su dueño con paciencia, esperó a su amo, a su Señor. Nosotros también esperemos con fidelidad, confianza, compañerismo, con agradecimiento, el retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez al mundo. En lo cual ya les he mencionado los enfoques que hoy tendremos en esta ocasión. 1. Esclavo fiel. 2. El Señor reconocerá toda labor. Y 3. El esclavo infiel. Infiel, así como suena. Bien, basados en esta introducción que hemos enfocado hoy, damos inicio pues en los versículos 45 y al versículo 51. Y nos dice el versículo 45: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Miren pues las expresiones que nos expresa aquí el texto, o qué es lo que nuestro Señor Jesucristo plantea basado a su retorno o a su segunda venida al mundo. En primera instancia encontramos, pues dice: ¿quién es pues? En signos de preguntas, ¿quién es pues ese siervo fiel y prudente? ¿Qué es exactamente un siervo? ¿Qué entendemos por siervo? Siervo en el original es doulos, y doulos quiere decir esclavo. Cuando usted revisa el original, acá se da esta expresión que utiliza Jesús. Se refiere a un esclavo de la categoría más baja de esclavos.
si se podría parafrasear, esclavo de esclavos, un esclavo que estaba sujeto a otro esclavo, en la categoría más baja de esclavos. Es como que no sé cuántos alguna vez han podido ver la película de Ben-Hur, donde a un hombre lo condenan a ser esclavo y lo amacornan acá, le ponen los grilletes en un barco y estaban condenados a morir. Remaban en el barco, remaban, hasta que llegaba el momento en que ellos iban a perecer, porque su vida era considerada sin valor alguno, o que no tenían ningún propósito su vida, o no tenían un valor atómico para la sociedad en aquellos días. Entonces, cuando nos habla de siervo, se está refiriendo acerca, dice, ¿quién es qué cosa? ¿Quién es el esclavo fiel? ¿Qué quiere decir esclavo fiel? ¿Qué es exactamente que nos está enfocando las Escrituras en esta ocasión cuando hace la expresión aquí, esclavo fiel, siervo fiel? La palabra fiel aquí está involucrada en el original que se refiere a fisteos, fisteo, que quiere decir en esta ocasión no se ha enfocado en el asunto de fe, que fisteos también significa fe, sino aquí lo está enfocando en el aspecto de que, de lo que les mencioné en la introducción, de la fidelidad constante, del agradecimiento, la confianza, el perdón, el compañerismo en su más pura expresión. Pero en esta ocasión, ya no ese compañerismo, esa fidelidad, esa confianza de este esclavo basado, ¿qué cosa? Que les ilustré basado a un canino, sino estamos aquí enfocándonos, ¿qué cosa? De un esclavo que comparte todas esas virtudes mencionadas en armonía con su Señor, con su amo, con Jesucristo. ¿Por qué es usted qué cosa? ¿Por qué él menciona ese término? Esclavos fieles a su Señor. Porque el texto dice de la siguiente manera: ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? ¿Quién es ese esclavo fiel y prudente? Dice, esclavo fiel y prudente, quien el Señor puso a cargo de la responsabilidad de todos sus bienes. Está involucrando aquí que el Señor, ¿qué cosa? Jesucristo, quizás usted no quiera reconocer y decir, pues yo soy hijo de Dios, no soy esclavo. Es Jesucristo mismo usando la expresión dolus, fieles esclavos. ¿Qué quiere decir? Esclavo, fiel, en el original enfoca un esclavo digno de confianza. Digno de confianza. Aquí el término fiel es un esclavo que ha alcanzado esa dignidad de confianza. ¿Qué cosa es lo que hizo él? Él te compró con su sangre en la cruz, con el precio que él pagó en la cruz. Desde ese momento, tu vida ya no le pertenece más al maligno, ni tu vida te pertenece a ti mismo, sino que él compró con precio de sangre tu vida para ser ahora, ¿qué cosa? El esclavo fiel que debe ser a Jesucristo. Y ahí el Señor, haciendo esa distinción, que lo puso, dice, a este esclavo, más claro hace esa mención en signos de pregunta: ¿quién es esclavo? Es esclavo entre todos los que hay, de los que él ha comprado con su sangre. ¿Quién es ese esclavo entre todos? Que el Señor le dio responsabilidades, lo dotó de dones, de capacidades, de ministerios, de servicios, y lo encuentra activo en su reino, que lo encuentra activo en su viña, que lo encuentra activo en su servicio. Es lo que él está enfocando aquí. Y dice que da el alimento a su tiempo, a los que se dedican al ministerio, a los que se han autodominado maestros, predicadores, etc. He ahí el dilema, la responsabilidad que tienen de cada día llevar la buena enseñanza, la buena doctrina, los principios
bíblicos del reino de los cielos a los que tienen que anunciar. En aquel tiempo, ser esclavo, eso ha durado por más de 2000 años, desde los tiempos de Grecia, tiempo del Imperio Romano, siempre ha habido trata de esclavos en el mundo, hasta 200 años atrás, que todavía recién se ha terminado por los derechos humanos el asunto de la esclavitud. Pues en los Estados Unidos tener esclavos era lo más horrendo. Hacían vía crucis con sus espaldas parecía que un campo de guerra donde habían pasado muchos azotes. Pero observamos aquí que habla de un esclavo que el Señor en signos de pregunta, el esclavo quien se le puso bajo responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tenían? Habían esclavos a quien se les llamaba los esclavos predicadores. Se les enseñaba a leer. Y esos esclavos que aprendían a leer tenían la facultad de ir y enseñar al resto de haciendas, a sus compañeros esclavos, que deben ser fieles a su amo y que deben obedecer a sus amos. Bien, es por eso que habla aquí de un esclavo que se le dio ciertas responsabilidades. Continuamos. El versículo 46 nos dice lo siguiente: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Miren pues, esa figura del esclavo usa el Señor Jesucristo para referirse a todos los que son esclavos de su reino, comprados por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que más claro, felices, gozosos, alegres, así 3 veces, felices. Todos aquellos que cuando su Señor, Él retorne por segunda vez a este mundo, le encuentre a usted ocupado en la responsabilidad y en la labor que Él un día le ha otorgado. Es más claro que usted va a ser dichoso. El Señor se va a alegrar, se va a gozar, porque dice bienaventurado, feliz. O sea que el Señor lo encuentre ocupado en su labor. ¿Qué nos expresa eso? ¿Qué nos quiere decir eso? En una ocasión, dentro del suceso histórico de lo que ha pasado en los Estados Unidos, un niño que era hijo de esclavos, él también había nacido bajo el régimen de esclavitud. De pronto, él iba a ser vendido al siguiente día y se iba a despedir de sus padres. Y su madre le dijo al niño: nuestra responsabilidad es hacer felices a nuestros amos. Es un privilegio para nosotros los negros servir a los blancos, agradar a los blancos y hacerles felices. Y es tu responsabilidad, hijo mío, que siempre hagas feliz a tu amo donde tú te encuentres. Justamente eso fue la despedida de una madre que estaba bajo el régimen de la esclavitud, diciéndole a su hijo que iba a ir a servir a otro lugar como esclavo, donde su niño era vendido sin derechos, sin decir yo tengo hoy por ley se defiende los derechos, pero hace 200 años no existía eso. La esclavitud dominaba incluso en los Estados Unidos 200 años atrás. Y ese niño, al ser vendido, pues comprendió lo que su mensaje de su madre le había dicho, que era un privilegio, un honor muy grande agradar a los blancos y que era su responsabilidad de un negro hacer eso. Ese niño comprendió eso. Y bueno, ese niño cuando ya crece nos ilustra lo siguiente. Y dice que nos recuerda esas palabras, que eso fue las frases que su madre le dijo, que su responsabilidad y su labor era hacer feliz a su amo.
Me dejo entender. Y justamente nuestra responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como esclavos comprados por su sangre para el servicio de su reino, es nuestra responsabilidad con más grande honor y más grande compañerismo entregar nuestra vida en servicio a quien nos compró con su sangre en la cruz. ¿Me dejo entender esa parte? Entonces, una gran responsabilidad para nosotros llenar de gozo y de felicidad a nuestro Señor. Es por eso que el versículo 36, el versículo 46 nos habla de bienaventurados a quien su Señor lo encuentre ocupado en su reino. Vamos ahora con el segundo argumento. El segundo argumento, el Señor reconocerá toda labor, el Señor reconocerá tu labor, basado al versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿A quién está haciendo descripción nuestro Señor Jesucristo exactamente en este momento? Está haciendo una descripción, ¿qué cosa? Aquel esclavo fiel que hemos mencionado, agradecido, digno de confianza. ¿Qué cosa? Que comparte su vida junto a su amo, agradándole, sirviéndole, haciéndole feliz a su amo, como ese niño hacía feliz, que su responsabilidad entendió que era hacer feliz a su amo. Con la distinción de aquel niño que narra su historia, dice, pero una de las cosas que yo sé es que yo nunca fui feliz. Yo nunca fui feliz. Justamente en la ocasión de que él estaba sometido a una servidumbre bajo el látigo y el rigor. Pero nosotros no estamos sometidos bajo ese látigo, ese rigor, sino que Él nos compró con su sangre, nos eligió, más claro, para ser esclavos de su reino, demostrando su puro amor en aquella cruz. Entonces, tu vida ya no te pertenece, sino le pertenece a Él, porque Él te eligió a ti. Nosotros no hemos elegido al Señor, Él nos eligió a nosotros. Él te eligió a ti para ser parte de ese servicio, de ese reino, de ser llamados esclavos de Jesucristo. Entonces, cuando habla acerca de que le pondrá sobre sus bienes y reconocerá todos los sufrimientos que tú puedas vivir aquí, y todas tus labores serán reconocidas por el Señor, porque dice que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos, cuando Él en su segunda venida o Él regrese en su segunda venida, algunos van a tener la potestad de gozar de una gloria mucho mayor. Cuando me refiero a esto, me refiero que algunos van a resplandecer con un traje más glorioso, con más luz, más resplandeciente, más distinguido ante el resto. Y otros van a tener un traje menos distinguido, un traje más sencillo, más corrientito, más simple. Son parafraseos que estoy haciendo para describir el reconocimiento del Señor. Pero hay otros que van a gozar de vestimentas grandiosas, hermosas, extraordinarias, formidables. Me dejo entender. Entonces, ¿qué es lo que nos está enfocando exactamente? Es que el Señor a algunos les va a dar más alto reconocimiento ese día. Y van a tener un reconocimiento de reinar con Él. Y de tener, ¿qué cosa? Una responsabilidad mucho más alta que otros. Y otros no van a tener.
Eso no quiere decir que van a perder su salvación, sino que no todos van a ser recompensados de la misma forma. Es lo que está enfocándonos aquí el Señor Jesucristo. Y les hago una ilustración muy conocida por ustedes. José, hijo de Jacob. Cuando él fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, a los ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron a los egipcios, a Potifar, él estando en su estado de esclavitud, el Señor, ¿qué pasó? Lo recompensó. Lo recompensó, más claro, ¿en qué manera le trajo ese reconocimiento, esa recompensa? Que él fiel fue a su Señor, y el Señor permitió que Faraón lo reconociera, ¿qué cosa? Como el segundo más grande emperador en todo Egipto después de Faraón. Era el segundo en el trono, con el más alto rango, y el gobernador que todo mundo tenía que inclinarse y reconocer que era el otro soberano que reinaba en Egipto. ¿Qué hizo el emperador? Le cambió los trajes de esclavo. Ajá, exactamente. Le cambió los trajes de esclavo y le puso un traje, ¿qué cosa? De realeza, de rey, de gobernador, de autoridad. ¿Qué más puso el faraón en él? Le puso un anillo que le estaba recobrando su dignidad, de que él no más ya era un esclavo, sino que ahora, ¿qué cosa? Era el segundo faraón, o el segundo a cargo después de Faraón en todos sus bienes. Faraón le puso sobre todos sus bienes de su imperio. Igual manera va a ser el Señor. Va a reconocer a muchos y les va a poner ese traje de realeza, ese traje de reconocimiento que no todos van a alcanzar, sino dice, bienaventurado a quien Él lo hallara ocupado cuando Él retorne. No sabemos cuándo Él va a retornar, pero Él nos hace ese incentivo a estar constantes y firmes esperando su retorno, como ese canino o ese sabueso que esperó a su dueño durante 9 años en la estación del tren. Entonces, muchos van a tener ese traje de realeza como Faraón le vistió a Josué, que ya no era más un esclavo, sino ahora, ¿qué cosa? Era el segundo gobernador de Egipto. Y el Señor de esa manera les dará un traje y les pondrá sobre todos sus bienes, como lo puso a José el faraón. Y no solamente eso, le puso un anillo que ya no era más un esclavo, sino que estaba, ¿qué cosa? Que él estaba recuperando su dignidad como persona. Y cuando Él retorne, nosotros, ¿qué cosa? También recuperaremos nuestra dignidad, que ya no más la esclavitud del mal o el pecado tendrá control de luchar contra nosotros, sino que venceremos ese día a todas las tentaciones o batallas que podamos tener durante este periodo de peregrinaje hasta el retorno del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese anillo representa un estado de dignidad y de honor que el Señor les estaba otorgando a José. El Señor Jesucristo, cuando retorne, otorgará un grado de honor a muchos, cual haya sido su responsabilidad aquí en este mundo. Es por eso que nuestro segundo argumento, que hoy estamos enfocándonos en el versículo 47, el Señor reconocerá tu labor. El Señor no pasará por alto todo lo que usted hace para su reino. Continuamos con el tercer argumento. El esclavo infiel. El esclavo infiel. Dice el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, en el petrocardis, en el corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos,
Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué nos está enfocando? Primero habla todas las partes descriptivas que les he mencionado de la grandiosa venida del Señor y cómo premiará bajo los grandes reconocimientos que Él pondrá a sus servidores, a sus esclavos fieles a Él, que le han servido por pasión, por amor, en que no haya felicidad, en que haya momentos de tristeza. Pues es que ese niño que les ilustré cuando fue vendido, él dijo que él hizo felices a sus amos, aunque él nunca fue feliz. Pues tomemos ese ejemplo, que los sufrimientos que padezcamos es distinto a los padecimientos de aquel nene, de aquel niño que fue vendido como esclavo, porque usted no lo padece solo, usted lo padece con la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo, que le ayuda a vencer cada batalla y cada encuentro durante este periodo de vida. El 49 nos habla y nos dice, el 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos personajes hoy en día que han visto que el retorno de Cristo, como que Él no va a volver. Y lo tienen, como el texto dice, lo tienen por tardanza. O lo tienen como algo, como un cuento que ha pasado en la historia. Y que dicen eso, mis abuelos, mis ancestros, todo mundo ha hablado de ello, pero no hay cuando Él retorne. Y justamente acá dice el Señor, que dice aquel siervo malo en su corazón, mi Señor tarda en venir. Cuando habla de corazón no solamente se refiere a esta parte de aquí, sino se refiere a todo tu ser interior, que tú en tu ser interior dices pues, el Señor mucho demora en venir, dicen que Él va a venir pero como que Él no viene y bueno, yo ya me he desanimado, ya no quiero esperar. Justamente ahí el Señor lo considera un siervo malo, un siervo infiel, un esclavo infiel a su amo, que no está deleitando al corazón de su amo porque está demostrando que no hay paciencia, no hay compañerismo, que no hay agradecimiento, no hay esa confianza, el agradecimiento del perdón en su más pura expresión, porque muchas veces ese personaje no ha nacido de nuevo, su vida no ha sido regenerada, y por cuanto no hay esa pasión por esperar el retorno ¿de quién? De su amo, de su Señor. Y acá hace esa descripción en el versículo 48, el versículo 49 dice, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué quiere decir esa parte? Sé que puede haber muchos enfoques basados al versículo 49 que empieza a comer y a beber y a golpear a sus consiervos. El enfoque que hoy entendemos es que muchos hoy en día es muy posible que los maestros o los falsos maestros no estén golpeándote directamente así con el puño o dándote un lapo, pero ¿qué es lo que están haciendo? Han hecho hoy un gran negocio de la fe. Hay movimientos apostólicos que se hacen llamar apóstoles en este tiempo y que llevan ¿qué cosa? Un propósito de llenar ¿qué cosa? Los bolsillos, un propósito de alimentar su estómago, pero no hay la efectividad de la pasión y el amor por aquellas almas que están perdidas. Y si tu compromiso es tu estómago y tu compromiso es tu bolsillo, quiere decir que tú no has sido regenerado por la sangre de Cristo y no has nacido de nuevo. Por más labores y responsabilidades que tú puedas desempeñar o salir frente a las cámaras o tener los medios de comunicación en el mundo, pero si has perdido esa compasión y ese amor por el reino del Señor, por amor a este mundo, y tu enfoque está basado
en hacer, ¿qué cosa? Grandes empresas en base, ¿qué cosa? De usar a los esclavos o al resto de seguidores del reino para un beneficio personal y directo dirigido a tu persona, quiere decir que no estás trabajando para el reino y que eres considerado aquel siervo infiel o aquel esclavo infiel a quien el Señor hace mención aquí. Porque hace mención acerca de sus siervos. Entonces muchas veces es muy probable y muy correcto que no te golpeen físicamente, pero sí te viven tu esfuerzo, viven tu trabajo, viven de ti, de tu responsabilidad, te utilizan bajo el traje de la religión y el servicio a Dios. Tenemos movimientos como el movimiento de Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, Cash Luna y otros movimientos religiosos que hoy en día pues vienen haciendo una vivencia, un negocio de las almas de las personas y haciendo grandes empresas, viviendo en los más grandes lujos, como acá lo describe. Comienzan, dice, a comer y beber, vivir de todos los beneficios utilizando el nombre de Dios y el Evangelio. Entonces, si usted se encuentra dentro de esos parámetros, usted está llamado, ¿qué cosa? A encontrarse con el verdadero amo y Señor del reino, que un día reconocerá a los verdaderos esclavos de su reino. ¿Qué más nos enfoca el versículo aquí? El versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y en la hora que no sabe. Justamente, dice, vendrá el Señor de aquel siervo, de aquel esclavo, en el día en que no espera y en la hora que no sabe. Muchos han puesto fecha a la segunda venida de Cristo, que puede ser en tal fecha, en tal mes, en el año 2028, y tantas alucinaciones que se le ha ocurrido a algunos expositores por medio de los medios de comunicación en el mundo de anunciar eso. Pero la Escritura, como siempre aquí en Centralidad de la Palabra hemos dicho, el tiempo indefinido del retorno de Cristo. Nadie conoce el día y el tiempo en que Él va a retornar, pero sí nos demanda de paciencia, fidelidad, compañerismo, en su más grande expresión, o en su más pura expresión, de esperar con paciencia el retorno de nuestro Rey, recalcando aquel canino que le esperó 9 años siendo un can a su amo, como nosotros, personas que razonamos, conscientes, que tenemos la palabra de Dios, al Espíritu Santo que nos va a recordar cada día, esperar con paciencia y fidelidad el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El versículo dice, vendrá en el día que él ni lo espera. 50, vendrá el Señor de aquel siervo, en ese día que éste no espera, y a la hora que no sabe. 51. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a castigar duramente. Dice, ¿cuándo va a dar esto lugar? En su segunda venida, donde Él manifestará quiénes son de su reino y quiénes no. Las ovejas, ¿qué cosa? A su derecha, y los cabritos a su izquierda. Tendrá ese lugar cuando Él retorne por segunda vez. ¿Qué más nos enfoca aquí? Y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Qué habla cuando habla de hipócritas? Acá hace una descripción. No a hipócritas comunes, sino a hipócritas dentro de la religión o participantes de una, entre paréntesis, fe o de una vida de piedad. Cuando habla de hipocresía, está hablando de actores. En el original se refiere a actores, de gente que sabe actuar, que sabe fingir. Me dejo entender que son artistas. Y ahí pues tenemos a muchos personajes artistas dentro del Evangelio. Muchos que se han vuelto
artistas y músicos, actores, porque quieren brillar, quieren ser reconocidos, pero no está brillando su amo, no está brillando el Señor. Y quien debe brillar constantemente es quien se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos predicadores que son actores, que son personajes, como hemos mencionado en los versículos 48, versículo 39, que viven del Evangelio. Y ahí tienen pues a esos personajes muy conocidos en los medios de comunicación. Y sé que hay muchos, pero los más conocidos como el famoso pastor Kais Luna o el famoso pastor Guillermo Maldonado, o otra mujer también que se llama Ana Méndez. Hay otros personajes que no se me vienen en este momento a la mente, que vienen pues trayendo ¿qué cosa? Perjuicio y ira y gran condenación, acumulando para el día de la ira del Señor, cuando Él juzgue al mundo. Y el versículo que nos hace aquí mención dice que lo pondrá con los hipócritas en su lugar, y pondrá su parte con los hipócritas, porque quiere decir que fueron actores y nada más. Nunca fueron esclavos del reino, que se hayan desvivido por agradar a su Señor, por alegrar a su Señor, que se hayan desvivido por su Señor esperando su retorno. Solo que fueron actores, comediantes, que actuaron para sacar provecho y beneficio del reino de Dios. Pero ellos ya han recibido su recompensa, aquí. Y el Señor ya no tiene nada más que recompensarles cuando Él venga, porque ya han recibido la recompensa que este mundo les ha podido dar. Y luego les espera la condenación y separación eterna de Dios. Porque acá nos menciona, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está hablando? De la separación eterna de Dios, donde Satanás será condenado y todos aquellos que siguen su trayectoria también serán separados de Dios, que es la separación final, que algunos, cuando Él retorne, van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para condenación eterna. Igual manera con los que están vivos, algunos va a ser noticia del reencuentro con su Señor, que Él vuelve como lo prometió hace 2000 años, y para otros va a ser ¿qué cosa? Juicio, pavor, espanto y horror, porque les llegará el día de su separación y pago por su labor que han hecho como siervos malos, que es ¿qué cosa? La condenación eterna de Dios. Pues seamos esta mañana esclavos fieles, como ese can que esperó a su amo con fidelidad, como ese niño que le dijeron, es un privilegio para los negros servir a los blancos, y tu responsabilidad es hacer feliz a tu amo. ¿Cuán mayor nosotros, que el Señor Jesucristo dio su vida y nos compró con su sangre para ser esclavos de su reino? ¿Cómo no servirle a ese Señor que lo hizo todo por ti en la cruz a cambio de nada? Él no ha pedido nada a cambio de nosotros, solo lo hizo por amor, con la demostración de más grande amor, como Él lo dijo: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Él lo demostró dando su vida en la cruz hasta la muerte. Que Dios sea bendiciendo a cada uno de los que son parte de esta plataforma esta mañana. Te doy gracias, Señor, en tu gracia, por todos los que han oído y por los que nos están viendo por medio de los medios de comunicación, por medio de las transmisiones que se vienen realizando, por medio de la página de Viviendo en la Centralidad de la Palabra, y a todos los que son miembros de esta página. Tu Señor añade bendición por medio de tu palabra, trae paz y gozo a cada corazón, que entiendan que las aflicciones de este mundo no son comparables con la grandeza y reconocimiento que tú darás a tus hijos cuando tú vuelvas por segunda vez. Amén. Bendiciones.